El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de los discípulos: ¿eres tú el que va a devenir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se siente defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo se lo aseguro. Y a uno que es todavía más que profeta, porque de él está escrito: he aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo le aseguro que no surgirá entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en los reinos de los cielos es todavía más grande que él. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse. Un aviso rapidito por aquí. Hay una Jeep con la tablilla JMJ 346 bloqueando la salida de emergencia. Favor moverla. Muchas gracias. Y hagamos un breve espacio de silencio para permitir que la palabra proclamada alimente nuestros corazones. Tu palabra siempre, Señor, es una gran bendición. Tu palabra siempre, Señor, es un hermoso privilegio. Tu palabra siempre, Señor, es una grandiosa oportunidad para seguir creciendo en la fe, avanzando en la esperanza y consolidando en todos y todas el amor. Por eso continuamos viviendo con gran intensidad este tiempo de preparación para la gran fiesta de la Navidad. Y hoy con un toque muy especial. El itinerario recorrido nos ha invitado a varias cosas. Primero, se nos invitó a mirar dónde yo estoy situado, dónde yo estoy colocado, donde yo estoy parado en este momento, de mi historia, de mi peregrinar, de mi caminar. Obviamente reconociendo los aciertos y fortalezas, pero también reconociendo que todavía me queda camino por recorrer, elementos que mejorar, experiencias que vivir con la ayuda de Dios. El pasado fin de semana se nos lanzó un gran reto, teniendo como figura a Juan el Bautista,
se nos invitó a la transparencia, la claridad y la coherencia de vida. Que cada día nuestras palabras y nuestras acciones vayan en la misma dirección. Que nuestra vida pueda hablar solita de lo grande que es el Señor y de todo lo que obra en nuestro favor. Hoy, avanzando en este camino hacia el encuentro con el Dios con nosotros, particularmente la palabra evangélica tomada del capítulo 11 del Evangelio según San Mateo, nos extiende una tercera invitación o un tercer reto. Y es el hecho de seguir fortaleciendo o consolidando nuestra identidad humana, espiritual, discipular. Consolidar nuestra identidad humana, espiritual, discipular. El texto que acabamos de escuchar a mí me causa una particular conmoción por lo que ahí sucede. ¿Qué es lo que acontece? En primer lugar, plantea que Juan el Bautista está en la cárcel. Es decir, que está en los últimos momentos de su vida mortal. Gracias al capricho de Herodes Antipas, gracias al capricho de su ilegítima mujer, Herodías. Está en los últimos momentos. Y obviamente, al ser un escenario tan único, al ser un escenario tan singular, es normal, como decimos nosotros, que pase la película y se haga un resumen o un recuento de todas las experiencias vividas. Como fruto de eso, Juan el Bautista le pide a algunos de sus discípulos que vayan donde Jesús, porque ha escuchado, dice el texto, las obras de Jesús, y que le vayan a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? En otras palabras, y para decirlo en arroz y habichuelas, Juan el Bautista se estaba preguntando: ¿lo que he hecho ha valido la pena? ¿O lo que he hecho con alma, vida y corazón ha sido una pérdida de tiempo? La respuesta de Jesús. Jesús, al escuchar ese planteamiento, le dice a los discípulos que le comuniquen a Juan que esté pendiente o que reconozca todo lo que ha escuchado y visto. Lo que ha visto y escuchado, es decir, las obras de Jesús. Y las obras de Jesús se manifiestan, como hemos planteado en tantas ocasiones, en múltiple dirección. En palabra que sana, que consuela, que libera, que da una nueva oportunidad, pero también en acciones que renuevan, que reconstruyen, que sanan la médula del ser humano. Por eso los ciegos, los cojos, los leprosos son ejemplo de todo eso que hizo Jesús. Pero Jesús concluye diciendo una cosa: que a los pobres llegue la buena nueva del reino. Esa expresión contenida en ese texto no está de adorno. ¿Por qué? Porque esa expresión contenida en el texto avala lo que los profetas habían anunciado desde antiguo. Los profetas habían anunciado que iba a venir un Mesías, los profetas habían anunciado que iba a venir un Salvador, pero iba a ser una persona no insensible y ajena al dolor y al quehacer humano, sino una persona profundamente sensible, solidaria con las necesidades de todos los seres humanos, particularmente los más pobres, necesitados y vulnerables.
¿Qué se está queriendo decir a la hora de la verdad? Ahí se está estableciendo la identidad de ¿quién? La identidad de Jesús. Jesús es el Mesías, Jesús es el esperado, Jesús es el Salvador. Por tanto, no hay que esperar a nadie más. Indirectamente le contestó la pregunta. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? No hay que esperar a más nadie. Jesús es ¿quién? El Mesías, el Salvador, el Dios con nosotros. Ahora bien, interesante, la segunda parte del texto, luego de que los discípulos se van con esa hermosa respuesta que saca a flote la identidad de Jesús, a continuación Jesús comienza a hablar de Juan el Bautista a toda aquella gente que estaba alrededor de él. Esencialmente dijo tres cosas. ¿Qué tres cosas dijo? Para decirlo a lo boricua, Juan el Bautista no era una veleta, es decir, que una persona que con el viento oscila para el lado que sea. Juan el Bautista una veleta no es. Juan el Bautista filoteado no andaba. Porque Juan el Bautista no se movía en la loza, sino que Juan el Bautista se movía ¿dónde? En el desierto, en el camino de la vida. Identidad de Juan el Bautista. Ahora bien, no se queda ahí porque Jesús continúa hablando del Bautista. Y entonces, ¿qué señala del Bautista? En primer lugar, que la gestión del Bautista no fue una pérdida de tiempo, sino que Juan el Bautista fue pieza fundamental y medular para la historia de la salvación, para hacer realidad el proyecto de ¿quién? El proyecto de Dios. Y lo hizo tan bien, y lo hizo tan genialmente, que Juan el Bautista es mucho más que un ¿qué? Que un profeta. Lo dice Jesús. Y para avalar eso, señala o cita lo que profetas antiguos habían establecido. Que habían establecido profetas antiguos, que iba a venir uno que iba a preparar el ¿qué? Que iba a preparar el camino. Ahí estamos viendo la identidad de ¿quién? De Juan el Bautista. Ahora bien, el texto concluye con una frase sumamente interesante. Y es el hecho de que el texto señala que siendo Juan el Bautista el más grande, es asimismo el más pequeño dentro del reino de Dios o el reino de los cielos. Adiós, cara. ¿En qué quedamos? Después que lo ensalzó de momento, lo tira para lo hondo. La respuesta es que no. ¿Por qué? Juan el Bautista, dentro de su escenario, dentro de su contexto, dio lo mejor de sí. Y eso lo avala Jesús, definiendo claramente su identidad profética y siendo más que un ¿qué? Que un profeta. Ahora bien, con Juan el Bautista la historia no termina, sino que la historia continúa. Y la historia continúa ¿con quién? Con Jesús. ¿Y con quiénes? Con nosotros. La historia continúa contigo, la historia continúa conmigo, la historia continúa ¿con quién? Con todos los que queremos ser testigos y discípulos de Jesús. Entonces, se ha definido en primer lugar la identidad de Jesús, se ha definido la identidad de Juan el Bautista, pero también se define nuestra identidad como discípulos y testigos de Jesús. Se define nuestra identidad humana, nuestra identidad espiritual, nuestra identidad discipular, que debe ser una identidad marcada por acciones buenas en favor de los demás,
que debe ser marcada por una firmeza y convicción de corazón, que debe ser marcada por una vida que se conduce con sencillez y humildad de corazón. Esa es la identidad del cristiano. Ojalá, para concluir, ojalá que nuestra gestión sea como la gestión de aquellos que nos han precedido. Ojalá que cuando Jesús hable de mí y cuando Jesús hable de ti, hable como habla de Juan el Bautista. Ojalá. A eso debemos aspirar todos. A que cuando Jesús hable de ti, a que cuando Jesús hable de mí, hable tan lindo como habló de ¿quién? De Juan el Bautista. Así que yo pido al Señor en este tercer domingo de este fascinante tiempo de preparación para la gran fiesta de la Navidad, que el Señor nos conceda las bendiciones que necesitamos para que, obrando conforme a su querer y siguiendo sus pasos, nuestra vida cante solita y hable solita de la grandeza de Dios. Que el Señor nos bendiga.